el extracto y el refinado, podíamos entonces trazar sobre el diagrama la información de los balances, ¿no? Que es lo que está puesto aquí en líneas azules y amarillas, ¿no? Todas las mezclas de F y S, de esos caudales, caen sobre esa línea, dada esta ecuación, o este par de ecuaciones, y también caen sobre, bueno, las mezclas de E y R caen sobre la línea amarilla, de acuerdo a esta ecuación. Y siempre funcionaba porque, bueno, son balances, y si caen en la zona de dos corrientes, deben cruzar en el punto M, cuya composición la calculamos de la misma forma, ¿no? Esto es, cuando efectivamente coinciden en la zona de dos fases, de dos corrientes, entonces hay un punto de mezcla que nos genera, o es común a las dos líneas, a la línea azul y a la línea amarilla, ¿no? Al balance de las entradas y al balance de las salidas. Y entonces esa información la podemos utilizar para resolver el problema, ¿no? Y estamos discutiendo el problema del biodiesel, donde tenemos que llegar de cierta concentración inicial hasta una cierta concentración en el extracto, utilizando, perdón, el refinado, utilizando disolvente limpio. Ya habíamos trazado la información del pseudoequilibrio, ¿no? ¿Dudas hasta ahí? ¿Recuerdan? ¿Ya más o menos recuerdan sobre lo que estábamos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profesor. Sí. Y entonces, en matemática hemos trazado el pseudoequilibrio, ¿no? A partir de estos pares de datos, trazamos esto, que es el pseudoequilibrio, y entonces habíamos visto que podíamos trazar con las entradas, las alimentaciones, pues las líneas, ¿no? Entonces, a partir de la composición de F, que era XB0, XC0, o XC0, XB0, como se quiera ver, de aquí hasta el disolvente, que era este, nos daba esta línea roja. Y luego, utilizando el hecho de que queríamos llegar a un refinado con punto 0,2, entonces, sabíamos que este valor de punto 0,2 aquí, lo que teníamos que hacer era interpolar utilizando esta línea, que es la línea de refinado, para ver cuánto había C, de C en el refinado, y bajo la misma lógica, siguiendo esta línea, interpolando estos pares de datos, podía interpolar para ver cuánto había de B y C en el extracto. Y eso ya lo habíamos hecho, ¿no? ¿Recuerdan todo hasta ahí? ¿Y entonces qué seguía? ¿En qué quedamos? Bajo la lógica. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Lo que salió, lo que sacamos de punto 63, punto 96 y eso, ¿son XC1 y YS1? Ah, son estos. Ajá, pero entonces esos ya no son, digamos que los ceros, sino son los 1. A la salida, sí. O sea, eso es lo que estamos viendo del proceso a la salida en el refinado de soluto del lípido. Y utilizando ese dato, interpolamos utilizando esas partes de acá arriba, utilizando como dato XB, o como entrada, pues, como para la función, XC en función de XB, YB en función de XC, YC en función de XB. Y entonces, efectivamente, obtenemos las concentraciones a la salida, utilizando solo este dato, ¿no? Si recuerdan, cuando discutimos el asunto de la regla de las fases, decía que este equilibrio era como si tuviéramos tres ecuaciones. En realidad son como estas tres ecuaciones, ¿no? Yo le doy una de las variables y me devuelve 3. Es como si tuviera 3 ecuaciones. ¿Sí? Literalmente es eso. Gracias, sí, profe. Entonces, una vez que tenemos eso, ¿qué sigue? Tenemos el cruce entre la línea, lo que significa que efectivamente hay solución al problema. Y en realidad, si recuerdan, esto es la proporción entre las líneas, esta línea, hasta aquí hasta la intersección, y luego lo que queda, es proporcional, o más bien es igual a la proporción entre los caudales, ¿no? Lo que debe salir entre S y F, pues es la longitud de esta línea sobre la longitud de esa línea. Igual acá, ¿no? Que tiene que ver con las ecuaciones que estaba poniendo acá, ¿no?
con estas ecuaciones, ¿no? Y la regla de la palanca, en realidad, ¿no? Recuerdan cuando la discutíamos, ¿no? Entonces, para resolver el problema que tengo que hacer, ya sé que se cruzaron, entonces tengo un punto M, tengo que leer la composición de ese punto M, ¿no? Encontrar la composición de ese punto M. Si lo están haciendo a mano, tienen el diagrama a mano, pues hay que leerlo literalmente y debe salir algo como lo que está aquí, ¿no? Como punto 84 y punto 028 o punto 03. Eso si lo hiciéramos leyendo, ¿no? Pero si lo hacemos con matemática, podemos encontrar la intersección. Hay más de una forma de hacerlo. Una es que yo utilice estos puntos para ver las ecuaciones y haga la intersección, ¿no? Aunque quizás es más simple, aquí en este caso, en este diagrama en particular, la parte de pseudoequilibrio entre R y E, si recuerdan, son líneas que apuntan al origen. Eso significa que la ordenada de esa ecuación es 0, ¿no? La que está entre E y R tiene ordenada 0, ¿no? ¿Con qué pendiente? ¿No es la línea entre F y S, profesor? Y también esa tiene cierta ordenada, ¿no? Entre F esta es la ordenada. O sea, las dos son fáciles. Si pienso en esa línea que me estás diciendo, ¿cuál sería su ordenada? Es el valor de entrada del lípido, o sea, eso, ¿no? Que es, en este caso, 0.02, ¿no? Esa es la ordenada. ¿Y qué pendiente tiene? ¿Qué pendiente debe tener para que cuando llegue a 1 tenga el valor de 0? Profe, ¿no XB0 era punto 167? Ah, cierto. Me equivoqué, lo estaba pensando con la otra. ¿Punto cuánto? 17.7, ¿no? Tienes razón. Sí. 0.2 sería la de acá abajo, ¿no? Sí. La del refinado. Este es punto 17 y entonces tiene que llegar a 0 en el 1. Voy a poner así, X. O digámoslo así, a ver. Esa sería la del disolvente, ¿no? YCB es igual a 0 en, perdón, YB0 es igual a 0 en lo que sería la entrada, ¿no? Que es YC0 es igual a 1, ¿no? Quizás mejor al revés, ¿no? Se lo puedo poner mejor al revés. Y cuando esto, YC0 es igual a 1, entonces, YB es igual a 0. Lo que significa que entonces, ¿qué pendiente tiene? ¿Cuál sería? Lo voy a poner para Z, ¿no? Como si fuera Z. Z. ¿Sí? Perdón, ZB, para que sea como la Y, sería igual a ¿qué? Todo esto, te estoy diciendo, todas las ZBs que vienen aquí obedecen a esa ecuación, ¿no? La altura, la Y, digamos. Entonces, la altura es Y, la función es, para Z, digamos, será ZB en función de
ZC. ¿Sí? Y es una línea recta, entonces ya dijimos que tiene ordenada punto 16,7, entonces será punto 16,7, que es la ordenada, y ¿qué pendiente tiene? ¿Es una pendiente positiva o negativa? Negativa, ¿no? ¿Qué pendiente tiene para que cuando tenga ZC de 1, tenga valor de 0, que será esta coincidencia, ¿no? Tiene que ser igual, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo con eso? ¿O no? No, profe. ¿Cómo? No entendí. No entendí. Es que en realidad yo necesito la intersección. Entonces la intersección lo puedo, si lo hice a mano, entonces puedo leerlo directamente en la figura, pero si lo quiero calcular, entonces necesito las ecuaciones de estas dos líneas rojas. Entonces, la primera, la que estoy trazando, es esta. Empieza, la ordenada es punto 16,7. ¿Recuerdan cuál es la ecuación de una línea recta? En general, una línea recta es que Y es igual a... MX más B. Donde, entonces, entonces, ¿sí? Vamos, MX más B, ¿no? La ordenada más la pendiente por X, ¿sí? Entonces, esa es la forma general de las ecuaciones de las líneas rectas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ordenada de esta línea roja? Esta es punto 17. ¿Cuál es la pendiente? Pues la pendiente tiene que ser tal que cuando yo le ponga X igual a 1, me dé exactamente esto para que me dé 0. Entonces tiene que ser exactamente el mismo valor, ¿no? Cuando esto vale 1, esto quedará 0, ¿no? Esto menos esto, 0. ¿Qué es lo que necesito para llegar aquí? Porque la pendiente es esta, literalmente, ¿no? ¿Sí? Esta es fácil de ver porque solo tiene que dar siempre exactamente el valor de la ordenada dependiente para que llegue, al llegar a 1, dé exactamente 0, ¿no? ¿Ahora sí? Ya. ¿Y entonces cómo sería la de arriba? Pues otra vez, lo puedo poner otra vez como ZB, es igual a la ordenada, perdón, de esta es ¿qué? 0, ¿no? Su ordenada es 0. Luego copiar esto para que quede igual, arriba y abajo, que lo dije. Y entonces es 0 como ordenada. ¿Y qué pendiente tiene? Necesito la pendiente, por ejemplo, sé que esto es 0, entonces puedo literalmente leer directamente cuánto vale Y aquí contra X acá, ¿no? Que sería literalmente XC sobre XB, la pendiente. Pero eso en realidad es cuánto vale, ¿no? ¿Recuerdan cuánto vale eso? Esta línea siempre daba 65, ¿no? Da 65, siempre va a dar 65, de aquí a acá, ¿no? La línea azul. Entonces yo sé que la suma de eso siempre me tiene que dar 65. Si este vale 0.02, el otro valdrá 0.063, ¿no? Y entonces lo puedo poner eso como pendiente, ¿no? Más 0.02, si lo quiero así, sobre 0.063. Y esa es la ecuación, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí en realidad le puedo quitar eso porque está igual. Entonces esa es la ecuación de la otra línea. Y entonces lo que yo quiero es la intersección. Yo tengo que resolver ese sistema. Entonces, ¿cómo resuelvo ese sistema? Pues como sea, ¿no? O sea, esto es esto
y la misma de acá arriba. Y entonces, ¿qué? Pues entonces, ese es más grande. Llevándome este del otro lado, ¿no? Esto lo mando del otro lado. Me queda así. Y entonces ZC será eso, ¿no? ¿Sí? Y pues ya sé que ZB vale esto, entonces esto está fácil, ¿no? ¿Dudas? Entonces, pues literalmente podemos calcular eso así, ¿no? ZC ZB es igual a esas dos cosas. Bueno, creo que mejor para no escribir tanto, los voy a dejar separadas. ZC es igual a esto. ZB. Entonces, ¿cuánto da? ¿Alguien ya lo calculó? 84 ZC y ZB, según yo, 0.02. Exacto, ¿no? ¿Sí? Gracias. ¿Y ahora qué entonces? Ya que tengo eso, ahora, ¿qué sigue? ¿Quién falta? Ya dijimos que hacer. Lo que tenemos que decir es definir el proceso, ¿no? Tenemos ya las concentraciones a las salidas. Y una vez que encontré M, en realidad ya tengo las proporciones de alguna forma. Si regresamos aquí a las ecuaciones, voy a utilizar esto. No sé cuál es, no hemos puesto un flujo, que yo recuerde, de F, ¿no? F no tiene algún valor dado. Pero no sé cuál es la proporción explícitamente. Entonces, de aquí yo puedo sacar la proporción, ¿no? Esto es, una vez que tengo ZB y ZC, en este par de ecuaciones, yo puedo reemplazar, o más bien en estas tres ecuaciones, yo puedo reemplazar los valores que tengo de las composiciones. Ya tengo X0B, X0C, Y0B, Y0C, ZB, ZC, y tengo tres incógnitas, que son F, S y M. Yo le puedo dar un valor a algún caudal, o lo puedo resolver todo en términos de relativos, digamos, respecto a F, ¿no? Entonces, en general, a la gente le resulta más simple pensar en ponerle un valor a F, aunque es equivalente, ¿no? Pongamos que F le damos un valor de 100, no tenemos ningún valor, no, 100 lo que quieran, 100 que, o pongamos una tonelada, no, 100 kilogramos segundo, aunque es mucho para un líquido, para un biocombustible, ¿no? Kilogramos hora, pongamos, de eso que queremos procesar, ¿no? Entonces, ¿qué?
retomamos los balances para resolver, ¿no? Yo tengo los balances. Sí, es que cambié de teclado. Estaba usando el otro teclado, pero ahora estoy en otro lado y me confundo de repente con el teclado. F es igual F más S es igual a M X0 B. ¿Cómo le pusimos X0 B o X0? Porque aquí va a ser. Entonces de ahí sale, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Si ya le doy un valor a F, tengo ZB y ZC, pues entonces puedo resolver como yo quiera, ¿no? Digamos, yo puedo despejar, si queremos, sí, puedo despejar ese de aquí y reemplazarlo acá de forma que me dejaría, a ver, tenemos F y S, funciona más de una forma, entonces, si se reemplazo directamente aquí en M, reemplazo F y S, lo puedo resolver para uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Ahí, así como está, me quedaría todo conocido excepto S. Y entonces resuelvo cuánto vale S, ¿no? ¿Sí? De S es más grande, así como está, solo para que sea más fácil de ver, digamos, la más grande de los que multiplican a S es ZB, porque YB no tiene nada, ¿no? Entonces me conviene dejarlo de este lado, lo voy a dejar que entonces todo eso será igual a S que multiplica a ZB menos Y que va a 0 y esta que multiplicaba a ZB la mando del otro lado, me quede como X de 0 menos ZB. ¿Sí? Y entonces simplemente ese será la proporción entre esos dos. ¿Sí? Lo que lleva al otro, yo habría podido resolver sin darle valor a f, nada más despejando la división s sobre f, ¿no? Esto, yo podría haber reemplazado esto y dividir todo directamente sobre f, de forma que al final pudiera despejar s sobre f, y entonces no resuelvo explícitamente para un valor particular de f, sino solo la proporción, ¿no? Pero es lo mismo. Entonces, como ven, con eso ya tendría cuánto valen pues S y F, S
y F que ya lo di, ¿no? Entonces, en este caso, voy a tener que poner como que F vale lo que dijimos, 100, de lo que sea, y entonces S es igual a esto. Y lo único es que estos no los tenemos como subíndices, sino como y es todo, ¿no? Eso da ¿cuánto? ¿Cuánto valía lleve cero, profe? 0. Bueno, a mí me sale así entonces de 735. ¿Ok? Es el 526. Está muy lejos el... Porque ¿cuál es la diferencia? XB0 era... El valor de XB0 es lo que yo tengo, ¿no? Para ver cuál podría ser la diferencia. La XB0 era 0.167, ¿no? Ajá. ¿Los demás? Así con todos los decimales sí me da el 526.049. Y si no, ¿no? O sea, debe salir algo relativamente cercano, ¿no? O sea, siempre hay un cierto, como siempre, el error de redondeo, ¿no? Ya me salió, te da profe. ¿Mm? Ya me salió así 527. Ok. Cool. ¿Qué otro? Repito, eso es esta distancia en realidad, ¿no? La proporción 527 sobre 100, o sea, 5. 5.26 es lo que nos da a dividir esto sobre este pedazo, ¿no? Porque si vemos lo que pusimos en las ecuaciones, literalmente, es la diferencia xb0 menos zb, que es esto menos la altura de acá, este pedacito, y abajo está zb menos yb0, que es este pedacito, ¿no? Entonces, en realidad hicimos la proporción entre esa altura y esta altura. ¿Sí? Que por similitud geométrica es lo mismo que si yo, como son triángulos similares, las proporciones entre ellos se mantienen siempre, entonces lo mismo que si me diera esta longitud sobre esta longitud, ¿no? Es igualito. ¿Sí? Y entonces ya tengo las composiciones de salida, los caudales de entrada, y solo me faltan los caudales de salida. Parece entonces que pues hacemos básicamente lo mismo, ¿no? Esto es, si regresamos a las ecuaciones, yo sé que tengo los balances como esto, entonces puedo trabajar con los balances como yo quiera, ¿no? Voy a recuperar de aquí la forma. En realidad sé que E más R es también M, y entonces esto tendría que ser R más E, RXB1 es igual a EYB1, MZB, y acá igual, ¿no? Entonces, ¿qué sugieren? ¿Alguien?
¿Cómo resuelvo eso? Pues podemos despejar M de las ecuaciones pasadas, ¿no? ¿Ya sé cuánto vale M entonces? ¿Ah? Y pues ya, igual que la vez pasada, ponemos la primera ecuación en términos de R o de E y despejamos en cualquiera de las dos debajo. A ver, entonces dime. ¿A quién la acomodo? ¿Quién pongo en qué? Podemos despejar, ¿Y hay qué reemplazo ahí? pues puede ser, por ejemplo, M menos E en lugar de R. Sería más claro si decimos que entonces de ahí M menos E será R. ¿No? Y entonces reemplazo eso, las R's, por eso, ¿no? En cualquiera de las ecuaciones, literalmente, ¿no? Ujú. Y entonces ya me queda eso. Que es lo mismo que si yo pusiera la otra, discuto los valores, ¿no? Si yo, bueno, tengo eso, y ahí yo tengo a M, solo me queda E, pues ya reacomodo para E, ¿no? Despejo para E, ¿qué me queda? De las que estoy multiplicando a E, por ejemplo, ¿quién es más grande? ¿XB1 o YB1? Esta, ¿no? Entonces me conviene quizás dejarlo de ese lado la E, solo para que me quede positiva la diferencia, no importa en realidad eso. Pero es el tipo de cosas que de repente confunden. Entonces, YB1 menos esta, XB1, ¿no? Y entonces este producto, MXB1, me lo llevo del otro lado y será entonces MZB menos XB1, ¿no? ¿Sí? ¿No me confundí de algún lado? Y si es correcto, entonces me quedará que E será eso sobre esto. Así, ¿no? ¿Sí? Sí. Y pues ya R aquí está puesto cuánto será, ¿no? Entonces, simplemente extracto, X de extracto, porque es el número exponencial, ¿recuerdan? Entonces será eso, pero primero tengo que calcular M. M será igual a F más S. El extracto será entonces este producto, o esta división. Y el refinado será M menos E. Esto lo ponemos como F, S, M, R, X. Y ahí está, ¿no? Debí haber dejado que lo calcularan. ¿Les da eso? Sí, profe. Sí, profesor, también me dio. Okay. Pues con él es bastante simple el cálculo de una etapa, ¿no? Siempre hay que pensar en la figura, en realidad.
Si yo veo la figura y puedo hacer efectivamente este trazo, entonces puedo encontrar la solución solo jugando con las ecuaciones, ¿no? Si no se cruzan en la zona de las dos corrientes o dos fases, pseudofases, pues entonces no hay solución, ¿no? Pero si se cruzan, entonces solo jugar con este conjuntito de ecuaciones y el asunto es bastante simple, ¿no? ¿Dudas? Si yo quiero... ¿Dudas? Entonces... No, profe. ¿No? O sea, a partir de un caudal de 100, lo que sea, yo necesito 5 veces el volumen, ese volumen, 5.26 veces ese volumen para reducir la concentración hasta 0.02, ¿no? Pero entonces sigue quedando algo de lípidos en el refinado. Si yo quisiera bajarlos más aún, la línea tendría que ir más, literalmente, más abajo, esta, y entonces el punto M se movería más hacia acá, lo que significa entonces que tendría que agregar mucho más disolvente, ¿no? Siempre la misma lógica, ¿no? Si quiero extraer más, tengo que utilizar más disolvente, pero agrego más disolvente y entonces eso implica que va a provocar una dilución, se va a diluir lo que salga. Cada vez extraigo más, pero cada vez está más diluido lo que sale, porque utilizo más y más disolvente. Y eso tiene que ver con el asunto de que lo más que puede alcanzarse es el pseudoequilibrio, ¿no? Lo que nos presenta este equipo en este caso. De ahí no puede pasar. Entonces, si yo quisiera extraer más sin que se diluyera tanto, tendría que cambiar de forma de alimentación. ¿Cómo podría alimentarlos de forma que funcionara mejor? ¿Qué dicen? ¿Dudas? Profesor, Sí. ¿podríamos volver a analizar el problema ya teniendo el resultado, como para ver el sentido físico que mencionaba del diagrama? Una figurita yo creo, ¿no? Entonces, en el chat. Aquí quizás en esta figura entonces, ¿no? Lo que nos salió fue que tenemos, a ver, tenemos la composición de entrada, ¿no? De F. Y la mezclamos con S. Todas las mezclas caen sobre esa línea de acuerdo al balance. Y de acuerdo al balance también tenemos esta línea, tal cual, ¿no? Que describe entonces las mezclas entre E y R, como las dos coinciden en la zona de dos fases. Esto es una mezcla de F y S en esta zona, se parte en E y R, comparten M. Entonces lo que hicimos literalmente fue encontrar cuánto valía esa intersección, ¿no? Que fue el valor que teníamos arriba, de 0.84, entonces aquí obtuvimos 0.84, un valor de 0.84 y el ZB de 0.026, ¿no? Lo que vemos en el diagrama entonces son los valores de pseudoequilibrio y las proporciones entre los caudales en realidad, pero no los caudales como tal, ¿no? En realidad el problema ya está resuelto. Cuando yo logro hacer eso, ya está resuelto. Solo tengo que sacar las cosas de ahí, ¿no? Ya que tenemos esos valores, entonces,
jugando con los balances, que son, recuerden, los balances son literalmente las líneas, ¿no? La representación de los balances gráficamente nos dan esas líneas. Entonces, cuando regreso a los balances, en realidad estoy trabajando sobre esas líneas. Si yo defino, lo que hicimos fue decidir darle un valor a F de 100, y entonces de los balances nomás despejamos a partir de las concentraciones, entonces el valor de F puedo ver cuánto valía S, ¿no? Que insisto, entonces es esta distancia, ¿no? La proporción entre esto y esto, cuando yo lo mido es 5.26 veces esto. Sí, que en realidad esto es 0.84, entonces yo divido 0.84 sobre 0.16, me debe de dar eso, ¿no? Básicamente. 0.84 o 84 entre 16. Debe dar el 5. Sí, da 5.25. Porque es siempre ese asunto de la geometría, ¿no? Ahí está representado en realidad. En ecuaciones es un poco más difícil de verlo, pero geométricamente es como más intuitivo ver lo que ahí está, ¿no? Tienen que ser esas longitudes. Entonces, como ven, ahí efectivamente lo veo, ¿no? Da básicamente 5.25 por las pequeñas diferencias que en el 84 que puse, ¿no? 84 y algo daba, ¿no? 84.026. O sea, si me pongo más, 84.026, y entonces el otro sería... Si lo quiero hacer mucho más preciso, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues nada más estuvimos ya jugando sobre los balances para eso. Yo tengo cuánto vale entonces ahí, de acuerdo a F, cuánto vale S, y juego con los balances de E y R, y otra vez es el asunto de las proporciones ahí en realidad, que están en realidad representadas por estas longitudes. Aquí están puestos en términos de las ordenadas, pero me debería de dar exactamente lo mismo si yo utilizo los valores de C. Esta ecuación yo lo puedo escribir con los valores de C. Profe, ¿Sí? para R ahí escribió M menos E, pero es M menos EX, porque si no solo se estaría restando Gracias. con E. Gracias. Exponencial. Gracias. Entonces, como ven, aquí hay una pequeñísima diferencia, ¿no? Una pequeña diferencia. ¿De dónde viene esa pequeña diferencia? O sea, tengo 100, 526, 100, 526, 626.05. Luego, en lugar de 239, tengo 237. Y en lugar de 386, tengo 388. ¿De dónde viene esa diferencia? El único origen que puede tener tiene que estar relacionado con lo que tenga diferente aquí. Lo que tengo diferente aquí son las B's y las C's, ¿no? Que esos valores XC1 y YC1 los estoy obteniendo con una interpolación. Y entonces estas funciones de interpolación tienen la precisión que tienen los datos y el tipo de interpolación que esté haciendo, ¿no? Entonces, introducen un pequeño error, las dos. Sería lo mismo si yo lo hiciera gráficamente. Si yo tengo que leer gráficamente la posición XC1 y YC1, ahí voy a cometer un pequeño error. Y ese pequeño error me va a generar diferencias si lo hago con B o con C. Y normalmente lo que es más fácil de leer son las Cs porque son los valores más grandes. Y entonces si lo hago gráficamente, manualmente más bien, me conviene hacerlo con los valores más grandes, los que tienen menos error de lectura. Aquí hay más error de lectura en estos que en estos, si lo hago gráficamente, ¿no?
La interpolación presumiblemente también tiene un poco más de error en B que en C, por los valores de los datos que son más pequeñitos. Y entonces, en principio, es más confiable este valor, ¿no? Aunque normalmente esperaría mucho más cercanía, o esperaremos mucha más cercanía aquí. Insisto, eso tiene que ver con porque al final esos valores los obtuvimos con la función de interpolación. Pero en realidad son valores exactos. Lo que yo sé, por ejemplo, es que entre XC1 y YC1 tendrían que darme 1, ¿no? No los escribimos, pero puesto que no hay nada de YC1, YB1, perdón. Pues sí. Entonces el error lo están traduciendo aquí. Porque da efectivamente 1, entonces aparentemente no hay nada, prácticamente nada de error, los dos deberían dar igual. X1 y YB1. Y los otros deberían de dar .65, pero esos, de hecho, nosotros los pusimos como tal, ¿no? Perdón, esos son esos, los otros serían XC1. Entonces yo creo que quien metió un poco el error fue la Z. Pero tampoco veo exactamente que saliera tan notable la diferencia, ¿no? Salió un poco notable. Yo creo que viene de aquí, este punto 16.7. Es, en realidad, ¿cuánto punto 16.666 así, no? Es una serie. Y entonces, si yo lo acerco mejor, debería de dar casi idéntico. Sí, como ven, ahí se cerró un poco más la diferencia, ¿no? Entonces ahí tiene que ver con que este cálculo, que lo hice más o menos a mano, bueno, no yo metí sino el valor interpolado, de ahí sale, ¿no? No es un valor súper exacto, ¿no? Aquí estamos cometiendo cierto error en ese valor. ¿Era cuánto la división de aquí? Tenemos una división, ¿no? Cuando calculamos ese 16.7, ¿alguien lo tiene ahí anotado? Era 0.3 por 0.4 entre 1 menos 0.7 por 0.4. 0.3 por 0.4 entre 1 menos 0.7 por 0.4. ¿así? Sí. Eso es X0B. Sí, pero estoy pensando que... no sé por qué se metería X0 ahí. Ya lo tenemos ahí arriba, pues, pero... no tengo como XB0. En el caso, lo que hay que sacar de ahí es que puede haber diferencias por redondeos o por lectura del diagrama, ¿no? Normalmente, si lo hacemos todo en matemáticas, esperaríamos que esas diferencias fueran muy pequeñitas. Pues sí, se metieron ese pequeño error, ¿no? Ahí están más cerca uno. Pero sí queda un pequeño error que tiene que ver con esa representación. ¿Sí?
¿Dudas? Y no sé si eso ya cerraba un poco la idea de quien me pidió que explicara el significado físico o cómo iba la relación física. ¿Sí o no? Sí, sí, gracias, profesor. ¿Más dudas? Yo tengo otra duda. ¿Podría ubicar YB1 y YS1 y las otras en el diagrama de la derecha, por favor? En el que está ahí del triángulo. Sí. Las coordenadas de R son las coordenadas de R son XC1, XB1. Esas son las coordenadas de R. Aunque como puse compartidos, se ven muy pequeñitos, ¿no? Ahí los anoté, pero esas son las coordenadas de R, ¿no? Las coordenadas de E serían ¿cuáles entonces? Por similitud, pues serían entonces YC1, YB1, ¿no? Las de S serían entonces YC0, YB0. ¿Sí? Y F, pues es XB0. Pero las abscisas son las C, ¿no? XC0, XB0. Aunque le pongo siempre, o le solemos poner el símbolo del caudal, solo es para no escribir todas las coordenadas, ¿no? O sea, pero eso es lo que tenemos, es la composición de ese caudal en el diagrama. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, lo que está marcado ahí como Y0B y X0B sería entonces Y1B. Ahí abajo en rojo, en el mismo eje de las Ys. Sí, ¿verdad? Está mal puesto. Es Y. La de acá abajo está bien, X0B. Esta es correcta, ¿no? La que entró. Leíamos con X0B, leíamos X0C, aunque aquí los subíndices, y acá leemos Y0C, y también está mal esta, entonces. Por alguna razón lo escribí mal, Y, se lo pongo otra vez con 0, Y1C. Es más fácil al revés, ¿no? YC1, no sé por qué de repente los invierto, e YB1, ¿sí? ¿Correcto? Profe, bueno, sí, pero entonces sí es XB0 o XB0 corresponde al punto de F. XB. Todos los que están en E y R son los de 1. No sé por qué lo dije mal. Esta es XB1 también, exactamente. Entonces, son la composición de F es XB0, XC0 o XC0, XB0. Son las X, ¿no? En F y en R. R es XB1, aquí es XC1. Mi cerebro se quedó de vacaciones, creo. XC1, XB1, ¿no? ¿Sí? XC1, XB1. Y la composición del extracto es YC1, YB1. Sí, gracias por hacerlo notar. Había errores ahí. Sí, profe, gracias. ¿Dudas o más detalles que haya escrito mal?
Y entonces, si yo quiero extraer más, que normalmente querríamos extraer más, voy a poner más disolvente, entonces me costará más, digamos, en términos económicos, porque tendré que usar más disolvente, lo cual era de esperarse un poco por querer extraer más, pero además, cuando lo haga, voy a disolver, a reducir la concentración de las dos corrientes de salida, ¿no? Tanto del extracto como del refinado. Lo que tendría sería una línea más abajo, ¿no? Y entre más quiera extraer, más y más abajo estará, ¿no? Porque ese punto de neutro se va acercando hacia el disolvente como tal. La composición de la mezcla, de la pseudomezcla entre F y S, cada vez se parece más a S. Lo que significa entonces que todo lo que esté ahí en S, estará siendo como más disuelto, más diluido. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo lo hago yo para mejorar eso? Para que no sea así. Lo que puedo hacer es combinar procesos en varias etapas. Y entonces, ¿cómo? Yo puedo combinar como una etapa hacemos algo así, ¿no? Yo pongo F, S, obtengo R y E. ¿Cómo puedo combinar esos en más de una etapa? Yo quiero, digamos, lo que hice aquí fue de lo que traía mi problema de mi alimentación, le extraje algo y entonces reduje la concentración hasta R. Pero quiero extraer más. ¿Qué hago? ¿Cómo conecto otra etapa de extracción para extraer más? ¿Qué dicen? Piensen en 3 etapas. ¿Cómo las conecto? ¿Puede ser con flujos cruzados, profe? ¿O ¿Cómo no serían? se refiere? ¿Sí? ¿Cómo serían flujos cruzados? Como con una recirculación. Ese es otro. El de la recirculación es otro. Yo podría, por ejemplo, puedo hacerlo de más de una forma, ¿no? Yo puedo, lo más simple que podría ocurrirme sería, bueno, pues si yo estaba haciendo esto, pues lo vuelvo a meter otra etapa para extraer más, ¿no? O puedo, digamos, meter mi alimentación ahí y luego el disolvente por otro lado. Estos son flujos cruzados. O puedo meter las alimentaciones en contrasentido. ¿Sí? Entonces, este es paralelo con corriente, ¿no? Y el último es contracorriente, ¿no? Entonces, la nomenclatura, normalmente yo lo que haría sería, como estábamos medio insinuándolo, eso es R1, E1, entonces aquí tendríamos R3, E3, aquí R2, R1, E2, E3, y para quedarnos con los nombres, le pongo en lugar de F, R0 y E0, ¿no?
para que sea más simple. Y entonces aquí entonces pongo mi alimentación R0, tendré R1, R2 y R3. Y mi disolvente lo alimento por acá arriba. Y en el caso del último, entonces tengo R0, R1, R2, R3. Y como tengo arriba, utilizo el número de la etapa de la que salen. Entonces, como este sale de la etapa 1, será E1, este es E2, este es E3, y este será E4. Mi alimentación fresca, como está en contracorriente, ahí es E4, ¿no? Es la que tenga el número más grande. ¿Y qué tal funcionarán estos problemas? O sea, si yo hago eso, ¿cómo me ayudará? ¿Qué pasará? O sea, imaginen el primer problema, el paralelo contracorriente, y veamos el diagrama, ¿no? Si yo pongo un diagramita así, ¿qué pasará acá? Yo tengo entonces lo mismo que en una etapa, como hace rato, tengo R0, y lo mezclo con E0, ¿no? La primera etapa siempre hace lo mismo, entonces hará algo así, y lo que sale de ahí es R1 y E3. R1 y E3, ¿dónde están? Pero R1 y E1, diablos. ¿Cómo hice eso? No sé. Puse 2 E3, ¿no? Este es E1, E2, E3. Y entonces, ¿dónde serán R1 y E1 del paralelo contracorriente? Son los que salen de la etapa 1. Entonces, dependiendo de la proporción que hayamos puesto de E0 y R0, y si nos estaremos moviendo sobre esta línea, igual que lo acabamos de ver en el ejemplo, ¿no? Si yo caigo en donde hay dos corrientes, entonces se separarán en dos corrientes cuyas composiciones tienen que ver con el pseudoequilibrio. Entonces, puede ser que sea esa, ya que está ahí. Y entonces tengo aquí E1 y R1, ¿no? Eso, según este esquema, yo lo vuelvo a meter a una segunda etapa y debería salir R2 y E2. Entonces, igual que en este caso, la mezcla me describiría una línea y lo que sale tendría que ser así. Pero aquí lo primero que notamos es que si esto está en pseudoequilibrio, entonces no puedo hacerlo porque es la misma línea, ¿no? Esto, la línea R1-E1, está en una línea de unión, porque es lo que salió de 1, y como está en una línea de unión, pues entonces lo que sale de ahí tiene que ser una línea de unión que no puede ser otra más que la misma línea de unión, ¿no? Entonces, aquí no pasa nada, ¿no? Ya no avanza. ¿Por qué? Piensen otra vez en el problema de la ropa sucia, ¿no? Tienen ropa sucia, agarran y la lavan. Y luego para lavarla mejor, la vuelven a poner con la misma agua y vuelven a lavar. ¿Qué ganaron? Nada, porque el agua sigue sucia. Bueno, tiene la suciedad anterior. Exacto. Y el asunto es que alcanzó el pseudoequilibrio, ¿no? Si no hubiéramos alcanzado el pseudoequilibrio, entonces habría
margen de maniobra, ¿no? Pero no hay margen de maniobra. Alcanzó el pseudoequilibrio, entonces ya no se mueve, ¿no? ¿Sí? Entonces, con corriente es mala idea. En red es bastante mala idea, ¿no? ¿Qué pasaría en uno de corrientes cruzadas? Se mezclan igual, ¿no? R0 con E0. Esas dos son las que entran en la etapa 1, ¿no? Lo que salen es E1 y R1. Y entonces, dependiendo de lo que yo haya puesto, puede ser que sea eso, ¿no? Ahí está M y entonces tengo aquí E1, R1. ¿Qué hago en la segunda etapa? En la segunda etapa mezclo solo R1 con E0. Entonces, el balance me da una línea entre R1 y E0. Entre R1 y E0. Dependiendo de la proporción entre ellas dos, tendré una nueva línea. La voy a poner aquí, ¿no? Y entonces esa, efectivamente, puede darme una nueva línea, que sería E2, R2, ¿no? En la etapa 3, yo alimento R2 y la pongo en contacto con E0, lo que significa entonces, de acuerdo al balance, que sus mezclas tendrán que caer sobre una línea así, ¿no? Dependiendo de cuánto ponga entonces, la proporción entre ellas, tendré E3 y R3. Y como ven, efectivamente lo que logro con corrientes cruzadas es bajar, ¿no? R va bajando. Y la caída que tengo, aunque es en términos de la concentración, sí se está diluyendo, pero globalmente es menos grave que en el otro caso, ¿no? Que si quisiera hacer todo con una sola etapa. Entonces, corrientes cruzadas tiene sentido, ¿no? De hecho, corrientes cruzadas es lo que hacemos normalmente cuando lavamos, de alguna forma, ¿no? Agarran la ropa, la lavan, quitan el agua y le ponen agua limpia para volver a lavar, ¿no? Entonces, literalmente lo que se hizo fue la ropa mojada, bueno, la ropa que venía del lavado anterior se mezcla con disolvente limpio y se vuelve a lavar. Entonces, cada vez tiene menos suciedad, ¿no? ¿Sí? Fácil, ¿no? Entonces, eso es útil, ¿no? De hecho, me permite retirar completamente al soluto. Si lo lavo suficientes veces, si lo extraigo suficientes veces, al final tendré la ropa bien limpia, ¿no? Esto es nada de soluto. ¿Dudas? Y entonces, el que nos queda es el de corrientes cruzadas, ¿no? Entonces, las corrientes paralelas en contracorriente. ¿Cómo sería esa?
Otra vez entra en contacto ¿quién con quién? R0 con E2. Entonces aquí lo interesante es que lo que yo meto es R0 y E4 en general al proceso, pero no son, estas dos corrientes no entran en contacto. Ellas no tienen una ecuación de balance que las una así como se ve, ¿no? Como si fueran una etapa. Esto es. El balance de la primera etapa no une a R0 con E4. Igual que tampoco une a E1. Las salidas pues tampoco están unidas, ¿no? E1 con R3 no están en equilibrio. Lo que sé, lo que queda claro con el diagrama es que R0 va cayendo de concentración, ¿no? Entonces, yo espero que R3 sea inferior a R0. Entonces, si lo veo cualitativamente, pensemos que R3 es esto. Y E1 es una concentración elevada, más grande que E1, que E2, perdón, que E3 y que E4. Entonces, E1 es el valor más elevado respecto a las Cs y no está en equilibrio con R3, ¿no? Entonces, yo lo voy a poner cualitativamente por ahí. No es mucho. O voy a mover esto. Para que sea bonito el diagrama. Sí. Entonces, que ahí está R0. Entonces, que esto es E1. Y entonces, a la etapa 1, entran R0 y E2. Pero E2 es inferior a E1 y es superior a E13. Entonces, cualitativamente, vamos a poner una Z. Cualitativamente sé que algo por el estilo está pasando. Entonces, E2 y E3 deben de dar algo así. Entonces, a la etapa 1, otra vez regreso a la etapa 1, entra E2 con R0. E2 con R0 están en contacto, entonces hay un balance que los une. Así, ¿no? Lo que sale de esa etapa es E1, R1, y esas están unidas de acuerdo a las líneas de unión. Entonces, puedo trazarlo así, y eso será R1. R1 entra en contacto con E3. Entonces, R1 entra en contacto con E3. Y lo que sale de ahí es E2, R2, que están sobre una línea de unión. Y en la etapa 3 entran en contacto R2 con E4, finalmente. R2 con E4. Y lo que sale de ahí es R3, E3. ¿Sí? ¿Qué notan de interesante aquí? Primero, si extrajimos más, R0 va cayendo, ¿no? En la altura, que es cuánto soluto tiene, cae, ¿no? Entonces, efectivamente estoy extrayendo más. R3 tiene mucho menos que R0. Lo que sale,
Será entonces R3 y E1. Lo interesante ahora es que E1 no es la más diluida, es la más concentrada. Entonces, eso suena particularmente interesante, ¿no? Si yo quiero extraer mucho con un proceso contracorriente, voy a obtener en realidad que mi extracto esté concentrado. En lugar de obtener un extracto diluido, lo tendré concentrado. ¿Por qué? ¿Cómo dar sentido a eso? ¿Por qué? ¿De dónde viene esa posibilidad? Porque si regresamos, con acá, por ejemplo aquí, ¿no? Cuando luego extraigo de forma cruzada, las R's y las C's van cayendo, siempre, ¿no? Pero entonces, E3, E4, E5, así como siguieran, cada vez estarán más diluidas, ¿no? Cuando yo las sume todas, me quedará algo intermedio, pero de cualquier forma será diluido. Mientras que en este caso, solo tengo una salida, que es E1, y esa está concentrada respecto a las otras. No es la que tiene más concentración, de hecho. ¿Por qué? ¿Cómo logro eso? ¿Por qué eso es posible? Que estén diluidas tiene que ver con que yo estoy poniendo más disolvente, ¿no? Para extraer más, necesito poner más disolvente, porque el disolvente que puse en la etapa anterior, digamos, ya alcanzó su saturación desde el punto de vista del pseudoequilibrio, ¿no? Y entonces, aunque yo lo vuelva a poner ese disolvente en contacto, pues ya no va a poder retirar más. Y necesito poner nuevo, lo que significa poner más entonces, y entonces, al final, acaba todo diluido. Acá parece que no. ¿Por qué? El disolvente fresco entra en contacto con una etapa, con R2, que no está tan concentrada como R0. Entonces, el pseudoequilibrio que puede lograr no es tan grande como si lo hubiera puesto con R0, ¿no? El cambio de concentración es una menor concentración. Entonces, cuando yo lo paso a la siguiente etapa, todavía tiene gradiente respecto a 0. Cuando lo paso a la siguiente etapa, todavía tiene gradiente respecto a R0. Y entonces, estoy explotando de una manera diferente el gradiente aquí, si lo hago contracorriente que si lo hago acá, ¿no? Lo exploto de una mejor forma en realidad, ¿no? Al final, para extraer la misma cantidad de soluto, necesito menos disolvente. Lo que tiene que ver entonces con que la concentración que obtengo en el extracto es más elevada, porque lo que metí de disolvente fue menos. Usé mejor el disolvente, porque exploté mejor el gradiente, y al final entonces tengo un extracto más concentrado. Pero eso merita un poco más de explicación, ¿no? O sea, ¿cómo pasa eso? ¿Por qué? Y la explicación tiene que ver con, bueno, lo podemos poner en términos de lo que vemos en transferencia de calor, ¿recuerdan? Cuando hacemos, todos ya llevaron transferencia de calor, ¿no? ¿O alguien todavía no lleva calor? Sí, todo, ¿no? Profe. Entonces, recuerdan, en transferencia de calor hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Hacemos una alimentación paralela, cocorriente, o paralela contracorriente. ¿Qué pasa cuando yo hago una alimentación paralela con cocorriente? Digamos, yo tengo mi temperatura elevada, mi temperatura fría, y los pongo a fluir en el mismo sentido. Si alcanzan el equilibrio, ¿qué temperatura van a tener? La promedio, pero la misma, ¿no? Dependiendo de los caudales, en realidad, al final llegarán a la misma temperatura, ¿no? Y aquí quería poner otra cosa. T0, creo que al final pongo acá, entonces. La temperatura caliente de la fría, digamos, la temperatura fría, la corriente fría se calienta, lo más que puede alcanzar es el equilibrio con T0, que será un valor intermedio entre las dos, entre T0 y T0, ¿no?
Y será el mismo valor si alcanzaron el equilibrio, ¿no? Por la ley cero. El sistema está en equilibrio térmico ahí, ¿no? Pero si los pongo al revés, ¿qué pasa? Entonces, si yo alimento la fría del otro lado, y la caliente por acá, ¿no? ¿Qué va a pasar? Lo mismo que antes, en el sentido de que cuando yo las pongo en contacto, intentan alcanzar el equilibrio, y entre más gradiente hay, pues más transferencia de calor hay, ¿no? La transferencia continúa mientras haya gradiente de temperatura. Aquí, entonces, habrá un gradiente con la temperatura de este más baja que pueda tener. Pero esa temperatura puede ser cercana a T1 en realidad. O sea, puede ser así. Igual que la de T1 cuando salga del otro lado. Puede ser así, ¿no? Y entonces, como ven, lo que hacemos aquí es mantener el gradiente a lo largo del equipo. Cuando están en cierta posición intentan alcanzar el equilibrio, pero hay un gradiente todavía, siempre aquí. Mientras que si los pongo paralelo, aunque la transferencia de calor es muy grande al principio porque hay un gran gradiente, baja rápidamente hasta ser cero eventualmente, ¿no? Mientras que si lo hago contracorriente, el gradiente se mantiene. Y aunque no hay un gradiente tan grande como el que tengo en el otro caso inicialmente, lo tengo durante mucho más tiempo y entonces al final el proceso resulta mejor, ¿no? La analogía se mantiene perfectamente si yo lo veo para masa, excepto que en lugar de poner temperatura, ¿qué pongo? ¿Cuál sería el análogo de la temperatura para el equilibrio en transferencia de masa? Concentración. ¿Quién? ¿Concentraciones? No. ¿Corrientes? ¿Perdón? Es que no escuché, no entendí, ¿eh? ¿Recuerdan? El equilibrio termodinámico es que tengo tres equilibrios, ¿no? El equilibrio térmico, el equilibrio mecánico y el equilibrio químico. ¿Quién es el relevante en el equilibrio químico? Temperatura. ¿Químico? ¿Y? ¿Rico? ¿Mario? ¿El potencial o la presión? Sí, potencial Potencial. químico, ¿no? El potencial. Entonces lo que debo poner aquí es el potencial. Entonces, modo J, digamos, en la fase 1, y modo J en la fase 2, que es el equivalente de frío y caliente, ¿no? El potencial va a intentar equilibrarse y entonces se va a mantener a lo largo del equipo, ¿no? De la misma forma. Si yo lo hago contracorriente, aquí lo puse con respecto a Z, pero en realidad podría ponerlo como respecto a la etapa N, ¿no? En cuyo caso sería algo más bien discreto en lugar de continuo, pero funciona, ¿no? La analogía. Si entonces yo alimento contracorriente, exploto de mejor manera el gradiente, lo que me permite extraer más soluto con menos disolvente. Y eso es una muy buena idea, ¿no? ¿Sí? Y entonces, el jueves discutimos cómo hacemos esto en un proceso de varias etapas, ¿no? El cálculo, como tal, ¿vale? Sí, profesor. Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Gracias, profe, hasta luego. Profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.